todas las iglesias hemos cancelado nuestros cultos públicos y todos nuestros grupos de estudio bíblico presenciales. Las medidas adoptadas por el gobierno de nuestro país impiden que las iglesias se congreguen para desarrollar sus actividades con normalidad, y muchas de ellas han optado por transmitir sus cultos por internet. En esta nueva modalidad de vida eclesial, forzada por la situación, una de las mayores deficiencias de la vida de la Iglesia es la imposibilidad de celebrar la Cena del Señor. Es cierto que el Nuevo Testamento no establece ninguna periodicidad en concreto para celebrar esta ordenanza, pero sí nos muestra que la Iglesia debe de congregarse con regularidad para hacer memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que representa y simboliza la Cena del Señor. Ante esta situación surge entonces la pregunta de si debemos o no celebrar la Cena del Señor de una manera virtual. ¿Dice algo la palabra de Dios respecto al tipo de reunión en la que debemos de participar de la Cena del Señor? El confinamiento actual nos permite o nos da autorización para poder partir el pan y tomar la copa desde nuestras casas. Estas son algunas preguntas que todos nos hacemos en este tiempo, y quisiera hacer algunas reflexiones a la luz de la palabra de Dios para nuestra consideración. En primer lugar, debemos de señalar que la Cena del Señor, la celebración de esta ordenanza, tiene su sentido primordial en el acto de congregarse. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo se refiere hasta en 5 ocasiones a que la iglesia estaba reunida o congregada para participar de la Cena del Señor. Lo vemos ahí en los versos 17, verso 18, verso 22, verso 33, verso 34. El versículo 18, por ejemplo, dice que la iglesia estaba congregada, y matiza Pablo, como iglesia, y no estaba cada uno en su propia casa, como luego hace mención en el versículo 22. Es interesante considerar este verbo, congregar, reunirse, porque se refiere al hecho de venir juntos como grupo, reunirse, juntarse. Se emplea en muchos pasajes en el libro de los Hechos, cuando se habla allí de que la multitud estaba agolpada, estaba congregada, reunida. Y también este verbo se emplea en diferentes ocasiones para referirse a la unión matrimonial. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 18, o 1 Corintios capítulo 7, verso 5. Por tanto, este verbo, congregarse, tiene un fuerte significado de presencia física. Este, además, es el contexto de dicha celebración. El contexto de la asamblea, de la congregación, la asamblea de los santos. Evidentemente no se refiere esto a un lugar específico, pero sí se refiere a la reunión en la cual la iglesia, la asamblea, está convocada y está congregada. Es importante también notar que no se trata de una ordenanza que el Señor dio de manera personal o privada al individuo. Es un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, para ser celebrado de una manera colectiva, como dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11, 18, cuando estemos congregados como iglesia. El apóstol Pablo afirma esto en ese versículo, dice, cuando os reunís como iglesia, y lo hace en distinción a la individualidad de comer cada uno en su propia casa. Si notáis 1 Corintios 11, verso 22, dice Pablo, pues
Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. Y luego lo reitera nuevamente en el versículo 33. 1 Corintios 11, 33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, Pablo establece una distinción entre cuando os reunís como iglesia para celebrar la cena del Señor, a cuando cada uno está en su propia casa para comer de una manera individual. Lo observamos también por el contraste que hace entre la participación de la congregación reunida y la participación individual. Si notáis, el versículo 26 habla de el significado de la cena del Señor cuando está la congregación congregada. Verso 26: si pues todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, en plural, anunciáis hasta que Él venga. Pero en cambio en el verso siguiente, 27-28, habla de la participación individual, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, como iglesia, por medio de la cena del Señor, proclamamos la muerte, proclamamos la resurrección. Este es el anuncio, la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Es un medio, la cena del Señor es un medio que Dios ha diseñado para proclamar el Evangelio. Eso lo hacemos como iglesia. Como individuos, personalmente, debemos de participar de esta ordenanza de una manera digna, como hemos leído en el verso 27 y 28, habiéndonos examinado previamente. Observamos también que no se trata de una ordenanza personal o privada por el contexto amplio del propio capítulo, ¿verdad? Pablo está hablando aquí acerca del culto público, no está hablando acerca de algo privado en los hogares. Lo reitera no solamente en el capítulo 11, sino también el capítulo 14. Pablo allí en el verso 23 está hablando acerca del culto público, verso 26 de la misma manera. Entonces, por tanto, la ordenanza de la cena del Señor es dada a la iglesia para ser celebrada como iglesia y tiene su sentido, tiene su propósito en el acto mismo de congregarse. En segundo lugar, la cena del Señor es una manifestación de la comunión de los santos. Eso es lo que manifestamos. Es una expresión pública de dicha realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que es la comunión que los santos tenemos en Cristo. Y por medio de la cena del Señor hacemos esta manifestación, esta expresión pública. Esto es lo que el apóstol Pablo explica a los Corintios en el capítulo 10, versículos 16 y 17. Allí está hablando acerca, verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, la copa simboliza la comunión que tenemos como santos de la sangre de Cristo. Y el pan simboliza la comunión que tenemos del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que manifestamos públicamente cuando participamos de la ordenanza de la cena del Señor. Se trata de la participación pública en la comunión de los santos. Participamos públicamente, participamos visiblemente de dicha comunión. De ahí la advertencia del apóstol Pablo, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo advierte porque esto era algo público. Ahora, porque la cena
del Señor representa o simboliza la unidad, ¿verdad?, de los hijos de Dios en un solo cuerpo, la Iglesia. Eso es lo que simboliza la Cena del Señor, que siendo muchos miembros, todos participamos de un mismo pan. 1 Corintios 10, verso 17. Es por eso que una de las consecuencias visibles de la disciplina eclesial es la excomunión. Cuando alguien es disciplinado en la Iglesia y se produce una excomunión, lo que se manifiesta visiblemente es la privación de tal persona de la participación de la Cena del Señor. La Cena del Señor es una manifestación visible los unos de los otros de la comunión de los creyentes que tenemos en Cristo. No es posible celebrar una Cena del Señor en el sentido bíblico sin que puedas ver la congregación de tu iglesia, sin que puedas ver a los santos congregados participando unánimes de la Cena del Señor. El Señor Jesús expresa este mismo sentido de comunión en su última cena con sus discípulos. ¿Recordáis? Allí están congregados, Jesús da gracias, ¿verdad? Parte el pan y lo da a sus discípulos. De la misma manera toma la copa, habiendo dado gracias, y la da a sus discípulos. Jesús instituye la ordenanza de la Cena del Señor a la Iglesia como una expresión de la comunión que la Iglesia disfruta en Cristo. Y posteriormente Jesús lo reitera, ¿verdad?, cuando dice: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está ahí afirmando en Mateo 26, 29, que Él volverá a celebrar eso, volverá a celebrarlo de nuevo junto con ellos en el reino de Dios. Por tanto, la Cena del Señor es una expresión, manifestación visible de la comunión que disfrutamos los creyentes, los santos que disfrutamos en Cristo. En conclusión, podemos decir que, por un lado, la celebración de la Cena del Señor es una expresión pública de participar de la comunión en Cristo. Y esta celebración, esta participación, esta manifestación requiere que la Iglesia esté convocada y congregada de una manera visible. Al participar, estamos expresando públicamente nuestra participación de la comunión en Cristo. Somos santos, redimidos por Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, participando en un solo cuerpo, la Iglesia. Y junto con mis hermanos estamos anunciando, estamos proclamando la muerte y la resurrección de Jesucristo hasta que Él venga. Y es en estos tiempos en los que estamos viviendo cuando más debe de crecer nuestra apreciación, ¿verdad?, por la congregación, por ese anhelo de estar congregados junto con mis hermanos. Y cuánto más debería de aumentar nuestro anhelo y nuestro deseo para poder volver a celebrar dicha ordenanza de la Cena del Señor con mis hermanos.